Hola a todos, en el podcast de hoy les quiero contar una leyenda judía que está también conectada de hecho con parte de las historias que se fueron pasando de boca en boca, de padre a hijo, de generación en generación, de familia en familia por cientos y miles de años dentro del pueblo judío, y que también está conectada por supuesto con el texto de la Torá, con el texto del Tanaj, con las diferentes historias bíblicas, y es en lo referente a la cueva de Macpelá o la cueva de Macpela como le llaman en castellano, esta cueva donde de acuerdo pues precisamente al texto bíblico, es el lugar donde están enterrados los patriarcas y las matriarcas del pueblo judío, pero también de acuerdo a la tradición judía es el sitio donde está enterrado de hecho la primera pareja humana, Adán y Eva. La cueva de Macpelá, que se encuentra en Hebrón, Israel, es de hecho el sitio judío más antiguo que se mantiene en su estructura de forma continua. Se dice que es el segundo sitio más sagrado para el pueblo judío después del monte del templo en Jerusalén. En este respecto, de acuerdo al texto del Génesis, se nos habla de cómo Abraham compró de hecho este sitio, este terreno con esta cueva a Efrón elitita cuando su esposa Sara falleció, y allí se enterró a Sara. El Génesis también se nos cuenta de que allí se enterró a Isaac y a Rebeca. El Génesis también nos dice que allí se enterró a Jacob y a Lea. En hebreo la cueva de Macpela se conoce como Me'arat HaMacpela, y en árabe se conoce como Al-Haram Al-Ibrahim, o sea, en este caso, la tumba de Ibrahim, de Abraham, en este caso. Y también se conoce como la cueva de la doble cueva, o la de doble cámara, o de doble tumbas, porque de hecho se dice que en el interior hay como dos cámaras, y de ahí el nombre, ¿no? Magarat Macpelá. Y de hecho también de doble tumba porque las personas que están enterradas allí están enterradas en parejas, en el sentido de que está Abraham con su esposa, Isaac con su esposa, Jacob con su esposa, Adán y Eva con su esposa. Y en este sentido, ¿de dónde viene esta tradición? Es una tradición muy antigua que de hecho aparece también recogida en el Pirkei de Rabbi Eliezer. Este es un texto antiguo del pueblo judío, y se nos habla esta tradición que ha pasado por generaciones dentro del pueblo judío, que Adán, el primer hombre, dice que él sabía que en algún momento iba a morir, y por tanto decidió, dice el texto literalmente, y lo voy a citar, que Adán dijo lo siguiente: mientras estoy vivo, me voy a construir una tumba donde seré depositado allí para descansar. Y se dice que él mismo, de hecho, abrió una especie excavó su tumba, ¿no? Para él mismo ser enterrado. Y Adán, de hecho, cuenta el texto de Pirkei de Rabbi Eliezer y también otros textos antiguos, que Adán dijo lo siguiente: tal y como las tablas de la Torá, o sea que están contenidos los 10 mandamientos, recordemos que Dios dio a Moisés, fueron escritos con el dedo de Dios, bendito sea Él, dice, y que causó que las aguas del río Jordán se dividieran, de la misma manera mi cuerpo y mis huesos fueron formados por las manos de Dios, y fueron traídos a la vida por el aliento de su boca. Por tanto, el cuerpo y los huesos de Adán y Eva tendrían propiedades milagrosas y de poderes. Por tanto, dice Adán que él temía que su cuerpo fuese tomado como una especie de objeto de adoración luego de que él muriese, de que lo adorasen después de muerto, etcétera. Y por tanto decidió, dice en este caso, dice, excavar su propia tumba debajo del suelo, en la cueva, que contiene dos cámaras, y de ahí que por eso que se llama cueva de Macpelá. Y se nos dice de que allí fue enterrado él, y fue enterrado también Eva, su esposa. Ya mencionábamos que se conoce como también la cueva de la doble cueva o de doble cámaras, porque las personas que están enterradas allí están enterradas en pareja. Ya mencionamos que está enterrado Adán y Eva,
según la tradición. El texto del Génesis dice que está enterrado Abraham y Sara, Isaac y Rivka, o sea, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Raquel no está enterrada en la cueva de Macpela. Recordemos que Raquel está enterrada en Bethlehem, en Belén, porque Raquel murió cuando estaba dando a luz y de hecho está enterrada allí, en Belén. Y a este lugar, a la ciudad de hecho, donde en la antigüedad se le llamaba Kiryat Arba, en este caso la ciudad de los cuatro. ¿Qué cuatro? Las cuatro parejas que están enterradas allí, que ya acabamos de contarles. Vamos a hacer un poquito de historia también en cuanto a esta cueva de Macpela, porque de hecho es muy interesante lo que a través del tiempo, de los años, los diferentes acontecimientos que han tenido lugar allí, pues recordemos que esta cueva también está envuelta en todo un hilo de misterios, ¿no? Y de historias, leyendas. Se nos habla de que la estructura que vemos, porque si hoy día alguien va allí a Hebrón, en Israel, va a ver que hay como una especie de un edificio, ¿no? Bien grande, antiguo. Esa como tal no es la cueva está debajo. Aunque cuando se entra al edificio, pues hay una serie de lo que parecen ser tumbas de los diferentes patriarcas con diferentes secciones, pero en realidad ellos no están enterrados ahí, sino que están enterrados bajo tierra, porque la cueva, las tumbas están dentro y hay una especie de agujero que marca la entrada y está prohibido entrar allá abajo. Hay toda una leyenda dentro de la tradición judía que dice que aquel que entre a la cueva pues puede perder la vida, no saldría vivo. Y hay diferentes historias como en un determinado momento, al parecer alguien entró y dice que adentro vio a un hombre blanco con una barba bien grande y dicen que se trataba de Abraham. Esto es una historia tremenda, diferentes leyendas, pero se dice que el que entre allí pues es muy probable que pierda la vida, por eso está prohibido la entrada. Estas son las diferentes leyendas que han pasado dentro del pueblo judío. El edificio como tal, exterior, es una estructura que fue construida durante la época del Segundo Templo. Fue construida por el rey Herodes para marcar el sitio donde estaba la tumba, la cueva de Macpela, la tumba de los patriarcas. Y allí desde la época del rey Herodes, pues es un sitio donde los judíos se reunían para visitar la tumba, un sitio de adoración, etc. En este caso se nos habla de que el edificio se mantiene por tantos miles de años que han pasado ya desde aquella época, y cuando ha habido diferentes imperios que en su momento conquistaron Judea, conquistaron Israel, sometieron a los judíos, pues la situación de la cueva de Macpela también cambió con el tiempo. Cuando los cristianos, en este caso el imperio romano, luego los bizantinos, los cruzados, pues tomaron control de toda Judea. Recordemos cuando Roma toma control de Judea y luego se convierte en cristiana, pues el estatus de los judíos cambia, en este caso más tarde con los bizantinos, y los cruzados se dice que transformaron la cueva en una iglesia. Y cuando los musulmanes tomaron Judea y tomaron Jerusalén, etcétera, y se apoderaron de todo el territorio, pues convirtieron el sitio de una iglesia, convirtieron entonces en una mezquita, y por eso es que hasta el día de hoy hay una mezquita de hecho en esa sección, aunque con el tiempo también se permitió que se concluyese una sinagoga, pero fue muchísimo tiempo después. De hecho, cuando se toma control del sitio, se prohibió que los judíos se prohibió de que los judíos de hecho visitasen el sitio, y la tradición islámica pues se apoderó entonces de la cueva y lo incorporó a las prácticas y a las creencias del Islam. Se nos dice que luego de que este sitio fue con el paso del tiempo retomado nuevamente por los bizantinos y los cruzados en la época ya medieval, y lo convierten en iglesia, vuelve a ser reconquistado en este caso, y los musulmanes, ya mencionaba, que lo convierten en una mezquita. Y a unos 700 años atrás, cuando los mamelucos, los musulmanes mamelucos, como se llamaban, conquistan Hebrón, declararon otra vez esta estructura como una mezquita y le prohibieron la entrada a los judíos, y de hecho los judíos no tenían permitidos más que llegar hasta la escalinata del exterior. Cuando en el año 1967
el ejército de Israel, del recién formado Estado de Israel, pues toma la ciudad de Hebrón. El rabino jefe de las fuerzas de defensa de Israel, el mayor general Rabbi Shlomo Goren, se dice que fue el primer judío que entró en la cueva de Macpelá desde aquella época. Y pues hasta el día de hoy hay todavía hay diferentes conflictos, ¿no? Porque ya menciono que una parte es una mezquita, otra sección es una sinagoga, y hasta el día de hoy parece ser que los judíos tienen acceso a la sección de donde está la tumba de Abraham, la sección de Abraham, la sección de Jacob, pero no tienen acceso a la sección de Isaac, parece ser. Y en este sentido, también podemos contar un poquito más acerca de otras leyendas que están conectadas con la cueva de Macpelá, porque hay todo el relato, ¿no?, que aparece en el libro de Génesis, cuando Abraham compra esta cueva para enterrar a su esposa. Aparece en Génesis 23 y en Génesis 49, cuando se habla de los entierros de Sara y Abraham. El de Isaac y Rebeca aparece registrado en Génesis 35 y en Génesis 49. Y Jacob y Lea en Génesis 49, Génesis 50 y Génesis capítulo 50. Ahora, hay una historia también muy interesante que aparece registrada en el Midrash. El Midrash son también una serie de historias y tradiciones judías que han pasado de boca en boca, historias que se contaban, leyendas que han pasado en el pueblo, ¿no? Y hay un Midrash muy interesante que dice que cuando Jacob muere en Egipto, recordemos que tuvo una procesión que de Egipto van a enterrarlo a la cueva de Macpela, ¿no? Y dice que cuando van a enterrarlo, que llegan al sitio, su hermano Esaú estaba allí vivo y estaba impidiendo, ¿no?, que Jacob fuese enterrado. No dejaba que Jacob lo enterraran allí porque Esaú decía que le correspondía a él ser enterrado en la cueva con los demás patriarcas. Era su lugar, su derecho. Y de hecho hubo toda una negociación entre los hijos de Jacob con su tío, en este caso Esaú, mostrando que Jacob había comprado también el derecho a ser enterrado en esa cueva por los que estaban enterrados sus ancestros, y que Esaú había perdido el derecho porque le había vendido a Jacob este derecho. Hay toda una historia de que le dio dinero. Jacob le dice: o quieres ser enterrado en la cueva, o te ofrezco este oro y plata. Dice que Esaú eligió la plata y el oro. Y esto aparece también recogido en un libro antiguo que se llama Sefer Hayashar. Bueno, este Midrash también nos dice entonces que mientras estaban las negociaciones y Esaú no dejaba que enterraban a Jacob, imagínense todo el complejo fúnebre detenido allí, se envía a Naftalí, uno de los hijos de Jacob, a que vaya de vuelta a Egipto a buscar un documento probando que tenía derecho a ser enterrado su padre en la cueva. Mientras tanto, uno de los nietos de Jacob, llamado Hoshim, que era el hijo de Dan, no entendía qué estaba pasando. Dice que va y le pregunta: ¿qué pasa? Que no entiendo por qué es que mi abuelo no acaba de ser enterrado, y estaba pidiendo entonces una explicación. Dice que cuando le dieron la explicación y le dicen que Esaú estaba previniendo el entierro, dice que Hoshim se puso realmente muy furioso y molesto, y dice que dijo: pero ¿cómo es que mi abuelo no puede ser enterrado aquí? ¿Acaso mi abuelo tiene que quedarse aquí hasta que Naftalí venga de Egipto? Dice que agarró una especie de bastón o garrote y le dio a Esaú y lo mató. Y luego le llevó la cabeza, y la cabeza rodó y cayó dentro de la cueva. O sea que este Hoshim realmente pues tenía carácter, ¿no?, en este caso. Y de acuerdo a esta historia, pudiera ser también, de acuerdo a la tradición, que es probable que la cabeza de Esaú pues también esté enterrada en algún sitio dentro de la cueva. Ahí ya les contaba que hay toda una leyenda, incluso que ya les contaba de este hombre que para recordar otra vez lo del asunto de alguien que dice que vio un hombre blanco con unas barbas largas, etcétera. Hay que apuntar que en el caso de la tradición judía se habla de los patriarcas, que los patriarcas no están muertos. Se dice que los patriarcas están dormidos, y que en diferentes momentos se levantan a pedir clemencia por sus hijos a través de las generaciones. O sea que incluso hay personas que creen literalmente esto, ¿no? Yo simplemente les estoy contando las diferentes leyendas y creencias, pero hay judíos que de hecho sí creen
literalmente en este hecho. Yo personalmente he conversado con diferentes con rabinos que creen en esto y dicen que ellos piensan literalmente que Abraham, Isaac y Jacob están vivos dentro de la cueva, al parecer, no sé, caminando, me imagino que de un lado para otro dentro de la cueva, no lo sé, pero y de hecho de aquí viene la historia que les mencionaba, porque dicen que durante, no recuerdo bien en qué momento de la historia, esto me lo contó precisamente uno de estos rabinos, me dice que hubo un determinado momento en que uno de estos imperios que conquistó Judea estaba sometiendo al pueblo judío y entró dentro de la tumba, ¿no? Y hay un agujero que está en la entrada, ¿no? Y al parecer este hombre llevaba una espada y la espada se le cae por el agujero. Imagínense allá al interior y aterrorizado todo el mundo, no se podía entrar, es un agujero pequeño. Y el hombre estaba demandando de los judíos ahora que le buscasen la espada o iba a masacrar a todo el mundo allí. Ahora imagínense qué problema. No, los judíos tenían miedo. La leyenda dice que el que entraba podía perder la vida. El hecho es que finalmente se escogió un rabino devoto, piadoso, etcétera, para que arriesgase su vida por los judíos. Si no se arriesgaba, iban a matar a todo el mundo. Y entonces ahí viene la historia que se dice que no recuerdo bien el hecho, si es que él entra dentro de la cueva o es que cuando va al sitio de la tumba, pues alguien sale de la cueva, un señor que estaba vestido de blanco, con una barba bien larga, blanca, y le devuelve la espada. Y de esta manera es como se salvan los judíos del sitio. ¿Y quién dicen esta tradición que era este hombre? Dicen que se trataba de Abraham, el patriarca Abraham, el padre de la nación judía. Esta es una de estas leyendas que se cuentan de boca en boca dentro del pueblo judío. Les menciono otra vez que esto yo no lo he leído en ningún libro. Esto me ha sido pasado a mí por la tradición de las enseñanzas de los maestros de Israel, de manera oral, que es como se van contando estas leyendas en las familias judías, de maestros a discípulos, etcétera, etcétera. Como hay montones de historias, como cada pueblo, yo estoy seguro que cada pueblo también en diferentes partes del mundo también tiene sus leyendas que pasan de forma popular en el pueblo. Y esto pues ya les menciono que me fue relatado a mí. Si está en algún libro escrito no lo sé, pero lo he recibido por la tradición oral de los rabinos. Y bueno, sea como sea, son historias realmente interesantes, muy bonitas también, momentos también tristes porque ahí han ocurrido masacres también. El Zohar, en la tradición cabalística, el Zohar HaKadosh, el Zohar dice de que la tumba de Macpela es de hecho la entrada por donde las almas entran al Gan Eden, al paraíso. Y allí se encuentra también la entrada de este sitio, por eso también es que el hombre no puede entrar allí. Son todas estas leyendas y misterios que están envueltos en cuanto a este sitio. Entonces, pues ya menciono que hoy día no se baja como tal al interior de la cueva, ¿no? Que está bajo el suelo del edificio, sino que en la superficie está construida esta estructura. También se pueden apreciar las diferentes secciones para los diferentes patriarcas. Está dividida en sinagoga y también en mezquita, donde los musulmanes también tienen acceso en el día de hoy. Entonces hasta aquí les dejo con estas historias, leyendas, relatos dentro de la tradición judía. Espero que hayan sido interesantes para todos y hasta un próximo encuentro. Saludos a todos.